Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Krishna Book. Krishna, 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 He. Krishna, 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 He. Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Bahimam. Rama Ragava, Rama Ragava, Rama Ragava, Rakshamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Bahimam. Capítulo 81. El encuentro del Señor Krishna y Balarama con los habitantes de Vrindavana. Una vez, mientras el Señor Krishna y Balarama vivían tranquilamente en su gran ciudad de Dwaraka, se presentó la rara ocasión de un eclipse de sol total, tal como el que tiene lugar al final de cada kalpa o día de Brahma. Al final de cada kalpa, una gran nube cubre el sol y una lluvia incesante inunda los sistemas planetarios inferiores, ascendiendo hasta Swargaloka. En virtud de cálculos astronómicos, la gente fue informada de este gran eclipse antes de que ocurriera, y por consiguiente todos, tanto hombres como mujeres, decidieron reunirse en el lugar sagrado de Kurukshetra, conocido como Samantapanchaka. El lugar de peregrinaje Samantapanchaka es célebre porque el señor Parashurama ejecutó allí grandes sacrificios después de haber dado muerte 21 veces a los kshatriyas del mundo. El señor Parashurama mató a todos los kshatriyas y el cúmulo de su sangre fluyó como un río. El señor Parashurama excavó 5 lagos grandes en Samantapanchaka y los llenó con esa sangre. El señor Parashurama es Vishnu Tattva. Como se afirma en el Isopanishad, Vishnu Tattva no puede ser contaminado por ninguna actividad pecaminosa. Pero a pesar de que el señor Parashurama es plenamente poderoso e incontaminado por entero, para exhibir un carácter ideal ejecutó grandes sacrificios en Samantapanchaka con el fin de expiar su matanza de los kshatriyas supuestamente pecaminosa. El señor Parashurama determinó mediante su ejemplo que, aunque algunas veces es necesario el arte de matar, no es bueno. El señor Parashurama se consideró a sí mismo culpable por la pecaminosa matanza de los kshatriyas. Por lo tanto, cuánto más culpables no somos nosotros por esos abominables actos prohibidos. Así pues, la matanza de entidades vivientes está prohibida en todas partes del mundo desde tiempo inmemorial. Aprovechando la ocasión del eclipse solar, todas las personas importantes visitaron el sagrado lugar de peregrinaje. A continuación se mencionan algunas de las personalidades importantes. Entre las personas mayores se encontraban Akrura, Vasudeva y Ugrasena. Entre la generación más joven se encontraban Gada, Pradyumna, Samba y muchos otros miembros de la dinastía Yadu, que habían ido allí con miras a espiar las actividades pecaminosas acumuladas en el transcurso de la ejecución de sus deberes respectivos. Debido a que casi todos los miembros de la dinastía Yadu fueron a Kurukshetra, algunas personalidades importantes como Aniruddha, el hijo de Pradyumna, y Kritavarma, el comandante en jefe de la dinastía Yadu, juntamente con Suchandra, Shuka y Sarana, permanecieron en Dwaraka para proteger la ciudad. Todos los miembros de la dinastía Yadu eran muy hermosos por naturaleza y aún así en esa ocasión, cuando aparecieron debidamente adornados con collares de oro y guirnaldas de flores, vestidos con valiosas ropas y armados apropiadamente con sus armas respectivas, su belleza natural y sus personalidades se realzaron 100 veces más. Los miembros de la dinastía Yadu fueron a Kurukshetra en sus cuadrigas magníficamente decoradas, que se asemejaban a los aviones de los semidioses, tiradas por grandes caballos que se movían como las olas del océano. Y algunos de ellos montaban firmes y robustos elefantes que se movían como las nubes del cielo. Sus esposas eran llevadas en bellos palanquines por hermosos hombres cuyas características corporales se asemejaban a la de los Vidyadharas. La asamblea entera se veía tan hermosa como una reunión de semidioses del cielo. Después de llegar a Kurukshetra, los miembros de la dinastía Yadu se bañaron ceremoniosamente, con autocontrol como se prescribe en los shastras, y observaron ayuno durante todo el periodo del eclipse para anular las reacciones de sus actividades pecaminosas. Puesto que es una costumbre védica dar tanta caridad como sea posible durante las horas del eclipse, los miembros de la dinastía Yadu le distribuyeron a los brahmanas como caridad muchos cientos de vacas. Todas esas vacas estaban enteramente adornadas con hermosa ropa y hermosos ornamentos,
y tenía la característica especial de llevar campanitas tobilleras de oro y guirnaldas de flores en sus cuellos. Todos los miembros de la dinastía Yadu se bañaron de nuevo en los lagos creados por el señor Parashurama. Después de esto alimentaron suntuosamente a los brahmanas con comida cocida de primera clase, toda preparada con mantequilla. De acuerdo con el sistema védico hay dos clases de comida. Una recibe el nombre de comida cruda y la otra recibe el nombre de comida cocida. Comida cruda no significa verduras crudas y granos crudos, sino comida hervida en agua, mientras que la comida cocida se prepara con ghee. Los chapatis, el dal, el arroz y las verduras ordinarias reciben el nombre de comida cruda, así como las frutas y las ensaladas. Pero los puris, cachoris, samosas, las bolitas dulces, etc. reciben el nombre de comida cocida. Todos los brahmanas invitados en esa ocasión por los miembros de la dinastía Yadu fueron alimentados suntuosamente con comida cocida. Las ceremonias ejecutadas por los miembros de la dinastía Yadu se asemejaban externamente a los rituales ejecutados por los karmis. Cuando un karmi ejecuta alguna ceremonia ritual, el objetivo es la complacencia de los sentidos: buena posición, buena esposa, buena casa, buenos hijos o buena riqueza. Pero el objetivo de los miembros de la dinastía Yadu era diferente. Ellos anhelaban ofrecer a Krishna fe y devoción perpetuas. Todos los miembros de la dinastía Yadu eran grandes devotos. Como tales, después de muchísimos nacimientos de acumuladas actividades piadosas, recibieron la oportunidad de asociarse con el Señor Krishna. Al ir a bañarse al lugar de peregrinaje de Kurukshetra o al observar los principios regulativos durante el eclipse solar o al alimentar a los brahmanas en todas sus actividades, tan solo pensaron en la devoción por Krishna. Krishna y nadie más era su Señor ideal y digno de adoración. Después de alimentar a los brahmanas, se acostumbra que el anfitrión tome prashadam con el permiso de ellos. Así pues, con el permiso de los brahmanas, todos los miembros de la dinastía Yadu almorzaron. Luego consiguieron lugares de descanso debajo de árboles grandes y sombrosos. Y cuando hubieron descansado suficientemente, se dispusieron a recibir a los visitantes, entre los cuales se encontraban parientes y amigos, así como también muchos reyes y gobernantes subordinados. Estaban los gobernantes de la provincia Matsya, de la provincia Usinara, de la provincia Koyala, de la provincia Vidarbha, de la provincia Kuru, de la provincia Srinjaya, de la provincia Camboya, de la provincia Kekaya y de muchos otros países y provincias. Algunos de los gobernantes pertenecían a los partidos de oposición y algunos eran amigos, pero por encima de todo los visitantes de Vrindavana eran los más notables. Los residentes de Vrindavana, encabezados por Nanda Maharaj, habían estado viviendo con gran ansiedad a causa de su separación de Krishna y de Balarama. Aprovechándose del eclipse solar, todos fueron a ver a su alma y vida Krishna y Balarama. Los habitantes de Vrindavana eran bien querientes y amigos íntimos de la dinastía Yadu. Este encuentro de los dos bandos después de una larga separación fue un incidente muy conmovedor. Tanto los Yadus como los residentes de Vrindavana sintieron un gran placer, tan grande al encontrarse y conversar juntos que fue una escena única. Todos estaban jubilosos por haberse encontrado después de una larga separación. Sus corazones palpitaban y sus caras se veían como flores de loto recién abiertas. Habían gotas de lágrimas que caían de sus ojos, los vellos de su cuerpo se erizaban y a causa de su éxtasis intenso perdían el habla temporalmente. En otras palabras, comenzaron a zambullirse en el océano de la felicidad. Mientras los hombres se reunían de esa manera, las mujeres también se reunían entre sí de la misma manera. Ellas se abrazaban mutuamente con gran amistad, sonreían muy dulcemente y se miraban las unas a las otras con mucho afecto. Mientras ellas se estrechaban mutuamente entre sus brazos, el azafrán y el cúncuma que estaban untados sobre sus pechos pasaban de una persona a otra. Y todas sintieron un gran éxtasis celestial. A causa de esos abrazos de corazón a corazón se deslizaron torrentes de lágrimas por sus mejillas. Los menores le ofrecieron reverencias a los mayores y los mayores le ofrecían sus bendiciones a los menores. De esa manera se dieron la bienvenida el uno al otro y se preguntaron entre sí por el bienestar de cada cual. Sin embargo, en fin de cuentas, toda su conversación se reducía a hablar solamente de Krishna. Todos los vecinos y parientes estaban conectados con los pasatiempos que realizaba el Señor Krishna en este mundo, y por ello Krishna era el centro de todas sus actividades. Toda actividad que ejecutaran, social, política, religiosa o convencional, era trascendental. La verdadera elevación de la vida humana depende del conocimiento y de la renunciación.
Como se afirma en el Srimad Bhagavatam en el primer canto, el servicio devocional que se le presta a Krishna automáticamente origina perfecto conocimiento y renunciación. Los miembros de la familia de la dinastía Yadu y los pastores de vacas de Vrindavana tenían sus mentes fijas en Krishna. Ese es el síntoma de que se posee conocimiento. Y debido a que sus mentes estaban siempre ocupadas en Krishna, automáticamente se liberaron de toda actividad material. Esa etapa de la vida se llama Yukta Vairagya, como lo enuncia Srila Rupa Goswami. El conocimiento y la renunciación, por lo tanto, no significan especulación árida y renunciación a las actividades. Por el contrario, uno debe empezar a hablar y actuar solamente en relación con Krishna. En este encuentro en Kurukshetra, Kunti Devi y Vasudeva, quienes eran hermanos, se encontraron después de un largo periodo de separación, juntamente con sus respectivos yernos, nueras, esposos, hijos y demás miembros de la familia. Por hablar entre sí, rápidamente olvidaron todos sus pasados sufrimientos. Kunti Devi le habló especialmente a su hermano Vasudeva de la siguiente manera: mi querido hermano, yo soy muy desafortunada, pues ni siquiera uno de mis deseos se ha cumplido jamás. De no ser así, ¿cómo es que, a pesar de que tengo un hermano tan santo como tú, perfecto en todo aspecto, no me hubieras preguntado cómo estaba pasando mis días en una afligida condición de vida? Parece que Kunti Devi estaba recordando los desoladores días en que había sido exiliada con sus hijos, debido a los maliciosos planes de Dhritarashtra y Duryodhana. Ella continuó: mi querido hermano, me doy cuenta de que cuando la providencia va en contra de alguien, aún sus parientes más íntimos lo olvidan también. En esa condición, aún el propio padre, la propia madre o los propios hijos lo olvidan a uno. Por lo tanto, mi querido hermano, yo no te reprocho. Vasudeva le contestó a su hermana: mi querida hermana, no te lamentes y no me culpes de esa manera. Siempre debemos recordar que todos somos tan solo juguetes en manos de la providencia. Todo el mundo está bajo el control de la suprema personalidad de Dios. Solamente bajo su control ocurren todo tipo de acción fructiva y sus reacciones resultantes. Mi querida hermana sabe que fuimos muy acosados por el rey Kamsa y por sus persecuciones nos dispersamos por aquí y por allá. Siempre estábamos llenos de ansiedades, solamente en estos últimos días hemos regresado a nuestros propios hogares por la gracia de Dios. Después de esta conversación, Vasudeva y Ugrasena recibieron a los reyes que vinieron a verlos y les dieron la bienvenida suficientemente a todos. Viendo al Señor Krishna presente allí mismo, todos los visitantes sintieron placer trascendental y se sintieron muy tranquilos. Algunos de los visitantes destacados eran Bhishmadeva, Dronacharya, Dhritarashtra, Duryodhana y Gandhari, juntamente con sus hijos. El rey Yudhishthira juntamente con su esposa y los Pandavas juntamente con Kunti, Srinjaya, Vidura, Kripacharya, Kuntiboja, Virata, el rey Nagnajit, Purujit, Drupada, Shaya, Trishtaketu, el rey de Kashi, Damagosha, Vishalaksha, el rey de Mitila, el rey de Madras, anteriormente conocido como Madra, el rey de Kekaya, Yudamanyu, Shusharma, Palika, juntamente con sus hijos, y muchos otros gobernantes que estaban subordinados al rey Yudhishthira. Cuando ellos vieron al señor Krishna con sus miles de reinas, quedaron plenamente satisfechos ante el panorama de tal belleza y opulencia trascendental. Todos los presentes visitaron personalmente al señor Balarama y a Krishna, y siendo apropiadamente acogidos por el señor, empezaron a glorificar a los miembros de la dinastía Yadu, especialmente a Krishna y a Balarama. Debido a que Ugrasena era el rey de los Boyas, se le consideraba el principal de los Yadus, y por lo tanto los visitantes le dijeron específicamente a él: Su Majestad Ugrasena, rey de los Boyas. De hecho, los Yadus son las únicas personas de este mundo que son perfectas en todo aspecto. Todas las glorias a ustedes, todas las glorias a ustedes. La condición específica de su perfección es que siempre están viendo al Señor Krishna, que es a quien buscan muchos yogis místicos que se someten a severas austeridades y penitencias por un gran número de años. Todos ustedes están en contacto directo con el Señor Krishna en todo momento. Todos los signos védicos glorifican a la suprema personalidad de Dios Krishna. El agua del Ganges se considera santificada por ser el agua que se usa para lavar los pies del loto del Señor Krishna. Las escrituras védicas no son nada más que las normas dadas por el Señor Krishna. El propósito del estudio de todos los Vedas es conocer a Krishna. Por lo tanto, las palabras de Krishna y el mensaje y sus pasatiempos siempre son purificantes.
Mediante la influencia del tiempo y de las circunstancias, todas las opulencias de este mundo habían quedado casi aniquiladas, pero desde el momento en que Krishna apareció en este planeta, todas las características auspiciosas han aparecido de nuevo a causa del toque de sus pies de loto. Gracias a su presencia, todas nuestras aspiraciones y deseos se están cumpliendo gradualmente. Su Majestad, Rey de los Boyas, tú estás relacionado con la dinastía Yadu por una relación matrimonial y también por una relación consanguínea. Como resultado, estás constantemente en contacto con el Señor Krishna y no tienes dificultad alguna en verlo a Él en cualquier momento. El Señor Krishna se mueve contigo, habla contigo, se sienta contigo, descansa contigo y come contigo. Los yadus parecen estar siempre ocupados en asuntos mundanos y se considera que estos conducen al camino real hacia el infierno. Pero debido a la presencia del Señor Krishna, la personalidad de Dios original en la categoría Vishnu, quien es omnisapiente, omnipresente y omnipotente, todos ustedes están de hecho liberados de toda contaminación material y están situados en la posición trascendental de la liberación y de la existencia Brahman. Cuando los residentes de Vrindavan, encabezados por Nanda Maharaj, oyeron que Krishna estaría presente en Kurukshetra debido al eclipse solar, también decidieron ir allí y por lo tanto todos los miembros de la dinastía Yadu se encontraban presentes. El rey Nanda, acompañado por sus pastores de vacas, había cargado todos los enseres necesarios en carreta de bueyes y todos los residentes de Vrindavana habían ido a Kurukshetra a ver a sus bien amados hijos, el señor Balarama y el señor Krishna. Todos los pastores de vacas de Vrindavana llegaron a Kurukshetra, todos los miembros de la dinastía Yadu quedaron altamente complacidos. Tan pronto como vieron a los residentes de Vrindavana se pusieron de pie para darles la bienvenida, y parecía que hubieran recuperado su vida de nuevo. Ambos grupos habían estado muy ansiosos de encontrarse, y cuando de hecho se acercaron y se encontraron, se abrazaron entre sí hasta quedar plenamente satisfechos y permanecieron abrazados por un tiempo considerable. Tan pronto como Vasudeva vio a Nanda Maharaj, saltó, corrió hacia él y lo abrazó muy afectuosamente. Vasudeva comenzó a narrar su pasada historia, cómo el rey Kamsa lo había encarcelado, cómo sus bebés habían sido matados, cómo inmediatamente después del nacimiento de Krishna había llevado a este al hogar de Nanda Maharaj y cómo Krishna y Balarama habían sido criados por Nanda Maharaj y por su reina Yasoda como si fueran sus propios hijos. De forma similar, el señor Balarama y Krishna también abrazaron al rey Nanda y a madre Yasoda. Y luego ofrecieron sus respetos a sus pies de loto postrándose ante ellos. A causa de su afecto filial por Nanda y Yasoda, tanto el señor Krishna como a Balarama se les ahogó la voz y por unos cuantos segundos no pudieron hablar. El rey Nanda y madre Yasoda, ambos sumamente afortunados, colocaron a sus hijos en sus regazos y los abrazaron a su plena satisfacción. A causa de la separación de Krishna y de Balarama, tanto el rey Nanda como Yasoda habían estado sumidos en gran aflicción por mucho tiempo. Ahora, después de encontrarse con ellos y abrazarlos, todos sus sufrimientos fueron mitigados. Después de esto, la madre de Krishna, Devaki, y la madre de Balarama, Rohini, abrazaron ambas a madre Yasoda. Ellas dijeron: querida reina Yasoda Devi, tanto tú como Nanda Maharaj han sido grandes amigos para con nosotros y cuando los recordamos de inmediato quedamos sobrecogidos por los pensamientos acerca de sus actividades amistosas. Estamos tan endeudados con ustedes que aun si correspondiéramos a sus bendiciones dándoles la opulencia del Rey del Cielo, no sería suficiente para recompensarles por su comportamiento amistoso. Nunca olvidaremos su comportamiento bondadoso para con nosotros. Cuando tanto Krishna como Balarama nacieron, antes de que ni siquiera vieran a su verdadero padre y a su verdadera madre, fueron confiados al cuidado de ustedes y los criaron como sus propios hijos, cuidándolos tal como los pájaros cuidan a sus crías en el nido. Los han alimentado, nutrido y amado muy bien y han ejecutado muchas ceremonias religiosas auspiciosas para su beneficio. En realidad, ellos no son nuestros hijos, ellos les pertenecen a ustedes. Nanda Maharaj y tú son el verdadero padre y la verdadera madre de Krishna y de Balarama. Mientras ellos estuvieron bajo su cuidado, no tuvieron ni siquiera una pequeña dificultad bajo su protección. Ellos estaban completamente exentos de toda clase de temor.
Este cuidado tan cariñoso que ustedes les han dado es muy propio de la elevada posición de ustedes. Las personalidades muy nobles no discriminan entre sus propios hijos y los hijos de otros, y no puede haber personalidades más nobles que Nanda Maharaj y tú. En lo que concierne a las gopis de Vrindavana, desde el mismo principio de sus vidas, ellas no conocían nada más allá de Krishna. Krishna y Balarama eran su vida y alma. Las gopis estaban tan apegadas a Krishna que no podían ni siquiera tolerar el no verlo momentáneamente cuando sus párpados pestañeaban e impidían su visión. Ellas condenaron a Brahma, el creador del cuerpo, porque tontamente hizo párpados que pestañeaban y les impedían ver a Krishna. A causa de que habían estado separadas de Krishna por muchos años, las gopis habían ido allá juntamente con Nanda Maharaj y Madre Yasoda y sintieron un éxtasis intenso al ver a Krishna. Nadie puede ni siquiera imaginar cuán ansiosas estaban las gopis de ver a Krishna de nuevo. Tan pronto como vieron a Krishna, lo metieron dentro de sus corazones a través de sus ojos y lo abrazaron a su plena satisfacción. Aunque estaba abrazando a Krishna solo mentalmente, se pusieron tan extáticas y se sobrecogieron tanto por el júbilo que durante esos momentos se olvidaron de sí mismas por completo. El trance extático que habían logrado simplemente abrazando mentalmente a Krishna es imposible que lo alcancen aún los grandes yogis que están constantemente ocupados en meditar en la suprema personalidad de Dios. Krishna podía comprender que las gopis estaban absortas en éxtasis por abrazarlo a él en sus mentes y por lo tanto, ya que él está presente en el corazón de todos, también correspondió el abrazo internamente. Krishna estaba sentado con Madre Yasoda y con sus otras madres Devaki y Rohini. Pero cuando las madres se ocuparon de hablar, aprovechó la oportunidad y fue a un lugar apartado para encontrarse con las gopis. Tan pronto como se acercó a las gopis, el Señor empezó a sonreír y después de abrazarlas y de preguntarles acerca de su bienestar, las animó diciendo: mis queridas amigas, ustedes saben que tanto el señor Balarama como yo abandonamos Vrindavana solamente para complacer a nuestros parientes y miembros de la familia. Así, por mucho tiempo estuvimos dedicados a luchar con nuestros enemigos y fuimos obligados a olvidarlas a ustedes que estaban tan apegadas a mí con amor y afecto. Puedo comprender que por esta acción he sido ingrato con ustedes, pero aún así sé que ustedes me son fieles. Puedo preguntarles si ustedes han estado pensando en nosotros, aunque tuvimos que abandonarlas a ustedes, mis queridas gopis. ¿Les desagrada ahora recordarme considerando que he sido ingrato con ustedes? ¿Toman muy en serio mi mal comportamiento con ustedes? Después de todo, deben saber que no fue mi intención dejarlas. Nuestra separación estaba predestinada por la providencia, quien al fin y al cabo es la controladora suprema y actúa como desea. Ella reúne a las diferentes personas y de nuevo las dispensa como desea. Algunas veces vemos que debido a la presencia de las nubes y del fuerte viento, las diminutas partículas de polvo y los pedazos rotos de algodón se mezclan. Y después de que el fuerte viento se calma, todas las partículas de polvo y de algodón se separan de nuevo, esparciéndose en diferentes lugares. De forma similar, el Señor Supremo es el creador de todo. Los objetos que vemos son diferentes manifestaciones de su energía. Por su voluntad suprema, algunas veces somos unidos y algunas veces somos separados. Podemos concluir, por lo tanto, que en fin de cuentas dependemos absolutamente de su voluntad. Afortunadamente ustedes han desarrollado un afecto amoroso por mí, lo cual es la única manera de alcanzar la posición trascendental de poder asociarse conmigo. Toda entidad viviente que desarrolla ese afecto devocional puro por mí, ciertamente al final regresa al hogar de vuelta a Dios. En otras palabras, el servicio devocional puro y el afecto puro por mí son la causa de la liberación suprema. Mis queridas amigas gopis, he de hacerles saber que solamente mis energías están actuando en todas partes. Consideren, por ejemplo, un tarro de barro. No es más que la combinación de tierra, agua, aire, fuego y cielo. Siempre está hecho de los mismos componentes físicos, ya sea en su comienzo, durante su existencia o después de su aniquilación. El tarro de barro, cuando es creado, está hecho de tierra, agua, fuego, aire y cielo, mientras permanece su composición queda igual, y cuando es roto y destruido, sus diferentes ingredientes se conservan en diferentes partes de la energía material. De forma similar, en el momento de la creación de esta manifestación cósmica, durante su mantenimiento y después de su disolución, todo no es sino una diferente manifestación de mi energía.
y debido a que la energía no es diferente de mí, debe concluirse que yo estoy existiendo en todas las cosas. De la misma manera, el cuerpo de un ser viviente no es más que una combinación de los 5 elementos, y la entidad viviente que mora en el cuerpo y que se encuentra en la condición material también es parte integral de mí. La entidad viviente está encarcelada en la condición material a causa de su falso concepto de creer que es el disfrutador supremo. Este ego falso de la entidad viviente es la causa de su encarcelamiento en la existencia material. Siendo yo la suprema verdad absoluta, soy trascendental a la entidad viviente, así como también a su condición de encontrarse dentro de un cuerpo material. Las dos energías, material y espiritual, están ambas actuando bajo mi supremo control. Mis queridas gopis, les pido que en lugar de estar tan afligidas traten de aceptar todo con una actitud filosófica. Entonces comprenderán que ustedes siempre están conmigo y que no hay que lamentarse al estar separados el uno del otro. Todos los devotos ocupados en desarrollar conciencia de Krishna pueden utilizar esta importante instrucción que les dio el Señor Krishna a las gopis. La filosofía entera se determina en base a la inconcebible y simultánea identidad y diferencia. En el Bhagavad Gita el Señor dice que Él se encuentra presente en todas partes de su aspecto impersonal. Todo existe en Él, pero aún así Él no está presente personalmente en todas partes. La manifestación cósmica no es nada más que una exhibición de la energía de Krishna. Y debido a que la energía no es diferente del energético, nada es diferente de Krishna. Cuando esta conciencia absoluta o conciencia de Krishna está ausente, nos encontramos separados de Krishna, pero afortunadamente si esta conciencia de Krishna está presente, entonces no nos encontramos separados de Krishna. El proceso del servicio devocional consiste en despertar de nuevo nuestra conciencia de Krishna, y si el devoto es lo suficientemente afortunado como para comprender que la energía material no está separada de Krishna, entonces puede utilizar la energía material y sus productos en el servicio del Señor. Pero en ausencia de conciencia de Krishna, la olvidadiza entidad viviente, a pesar de ser parte integral de Krishna, falsamente se pone a sí misma en la posición de disfrutador del mundo material. Y estando así envuelta en el enredo material, la energía material lo obliga a continuar su existencia material. Eso también está confirmado en el Bhagavad Gita. A pesar de que la energía material obliga a la entidad viviente a actuar, ésta cree falsamente que es el todo absoluto y el disfrutador supremo. Si el devoto sabe perfectamente que el Archa Vigraha, o la forma de la deidad del Señor Krishna que se encuentra en el templo, es exactamente el mismo Sachidananda Vigraha que Krishna mismo, entonces su servicio a la deidad del templo se convierte en servicio directo a la suprema personalidad de Dios. De forma similar, el templo mismo, los enseres del templo y la comida ofrecida a la deidad tampoco son diferentes de Krishna. Uno tiene que seguir las reglas y regulaciones prescritas por los acharyas, y así pues, bajo la guía superior, la comprensión de Krishna es plenamente posible aún en esta existencia material. Las gopis, habiendo sido instruidas por Krishna en esta filosofía de la identidad y diferencias simultáneas, permanecieron siempre conscientes de Krishna y así se liberaron de toda contaminación material. La conciencia de la entidad viviente que falsamente se hace pasar por disfrutador del mundo material se llama Shiva Kosha, lo cual significa ser encarcelado por el falso ego. No solo las gopis, sino que todo aquel que sigue estas instrucciones de Krishna inmediatamente se libera del encarcelamiento Shiva Kosha. Una persona con plena conciencia de Krishna está siempre liberada del falso egoísmo, utiliza todo para el servicio de Krishna y no está en ningún momento separada de Krishna. Las gopis, por lo tanto, le oraron a Krishna: querido Krishna, de tu ombligo emanó la flor del loto original, que es el lugar donde nace Brahma, el creador. Nadie puede calcular la extensión de tus glorias ni de tu opulencia, las cuales por lo tanto permanecen siempre como un misterio aún para los pensadores más elevados, los amos de todo poder yoico. Sin embargo, el alma condicionada caída en el pozo oscuro de esta existencia material puede muy fácilmente refugiarse en los pies del loto del Señor Krishna. De esa manera su liberación está garantizada. Las gopis continuaron: querido Krishna, siempre estamos muy ocupadas en nuestros asuntos familiares. Por lo tanto, te pedimos que permanezca dentro de nuestros corazones como el sol naciente, y esa será tu más grande bendición para con nosotras. Las gopis son siempre almas liberadas, porque están plenamente conscientes de Krishna. Ellas solamente fingían estar enredadas en asuntos hogareños en Vrindavana. A pesar de su larga separación de Krishna,
Los habitantes de Vrindavana, las gopis, no estaban interesadas en la idea de ir con Krishna a su ciudad capital Dwarka. Ellas querían permanecer ocupadas en Vrindavana y así sentir la presencia de Krishna en cada uno de los pasos de sus vidas. Inmediatamente invitaron a Krishna para que regresara a Vrindavana. Esa existencia emocional y trascendental de las gopis es el principio básico de las enseñanzas del Señor Chaitanya. El festival Ratha Yatra que observó el Señor Chaitanya es el proceso emocional de llevar a Krishna de regreso a Vrindavana. Srimati Radharani rehusó ir con Krishna a Dwaraka para disfrutar de su compañía en la atmósfera de la opulencia real. Ella quería disfrutar de su compañía en la original atmósfera de Vrindavana. El Señor Krishna, estando profundamente apegado a las gopis, nunca se va de Vrindavana, y las gopis y demás residentes de Vrindavana permanecen plenamente satisfechos con ser conscientes de Krishna. Así termina el significado de Bhaktivedanta del 81º capítulo del libro Krishna titulado El encuentro del Señor Krishna y Balarama con los habitantes de Vrindavana. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.